Bien, y estamos en la segunda exposición del interesantísimo tema de los exponentes y de la operación de potenciación. Esta operación es fundamental a lo largo de toda el álgebra, ya sea para ampliar un concepto, ya sea para resumir el concepto o ya sea para simplificar el concepto. Entonces vamos a hablar de que tenemos tipos de potencias, las podemos clasificar y las potencias las vamos a poder clasificar de acuerdo a dos criterios muy elementales. No estamos pretendiendo ser exhaustivos en esta lista, pero son los dos criterios, las dos categorías más encontradas. Podemos tener potencias que se caracterizan por la base y tenemos potencias que se caracterizan según el exponente. Entonces, al hablar de bases, vamos a hablar de dos grandes categorías: bases desconocidas, que son representadas por medio de literales, alfabeto latino, alfabeto griego, algunos otros alfabetos. Vamos a hablar de bases cuyo valor lo conocemos, básicamente son números, y ahí hablaremos de números naturales, enteros. Los enteros ya tienen signo positivo o negativo. Racionales ya contienen fracciones. Irracionales contienen fracciones que no se pueden expresar por medio de quebrados. Ya tenemos números reales, ya tenemos números imaginarios. Y por último vamos a tener bases que van a ser números complejos. Estamos hablando de que conforme subimos en la categoría de complejidad o de significado de los números, vamos a tener pues entonces ya principios de matemática cada vez más profundos, siempre para la operación de potencias. Y en consecuencia, cuando hablemos de exponentes, también vamos a hablar de exponentes desconocidos representados por literales o de exponentes conocidos representados por números, que igualmente pueden ser en cualquier rango de estos números, desde los naturales hasta los complejos y de cualquier signo, positivo o negativo. Entonces todavía estamos en la fase de clasificación de potencias. Todavía no hemos entrado a la fase de estudiar las leyes de las potencias o las leyes de exponentes. Vamos a tener dos tipos de bases importantes: las bases que son positivas o que tienen signo positivo, o bases que tienen signo negativo. Bases positivas o bases negativas. Eso es en cuanto a los tipos de bases que nos interesan, no tanto de dónde salen las bases, sino el signo de las bases, si son positivas o son negativas. Y entonces entendemos que si una base es positiva no tiene signo, o en todo caso tiene un signo positivo. Y si la base es negativa, pues se tendrá explícitamente un signo negativo, y hay que tener mucho cuidado con eso cuando hablamos de exponentes. Entonces también vamos a estar hablando de dos clases de exponentes importantes antes de llegar a las leyes. Los exponentes que son un número par, cualquier clase de número que sea, pero que sea par. Vamos a estar hablando de exponentes que sean un número impar. Un número impar. Entonces, la combinación de estos, que serían 4 combinaciones, es la que nos va a dar una cierta capacidad para entender el resultado de una operación de potencia. Y eso es lo que tenemos que enfocar el día de hoy. Entonces hemos resumido nuestro campo de apreciación a 4 terrenos. Básicamente, cuando la base es positiva, cuando la base es negativa. Cuando la base es positiva y el exponente es par. Cuando la base es positiva y el exponente es impar. Cuando la base es negativa y el exponente par. Cuando la base es negativa y el exponente es impar. Entonces hay una regla
para apreciar el signo del resultado, el signo de la potencia. Si la base es positiva y el exponente es par, el resultado de la potencia es positivo. Si la base es positiva y el exponente es impar, el resultado de la potencia es positivo. Por el contrario, si la base es negativa, tiene signo negativo, y el exponente es par, el resultado es positivo. Ya llevamos 3 positivos. Sin embargo, mucho ojo, si la base es negativa y su exponente es impar, el resultado de la potencia es negativo. Entonces tenemos de las 4 posibilidades, 3 dan resultado positivo y 1 da resultado negativo. Mucho ojo. Esto es algo que tenemos que ejemplificar con números porque se hace más fácil al inicio. Aquí tenemos 5, un número positivo elevado al cuadrado. Es decir, esta es una potencia par. Todos los números pares forman exponentes pares. Estamos hablando del 2, 4, 6, 8, etc. Estos son potencias pares. Y aquí tenemos 5 elevado al cubo. 5 positivo elevado al cubo, y estamos diciendo que potencias impares serían 3, el 5, el 7, el 9, etc. Ahí ya tenemos los 2 rangos. Cuando tenemos un número positivo elevado al cuadrado, pues la ley de signos para la multiplicación la tenemos que reciclar acá. Y vamos a decir más por más. En este caso nos daría signo más y el valor sería 25. Y esta es una regla que se tiene que entender, porque si tuviéramos 5 a la cuarta, tendríamos esto elevado al cuadrado y regresaríamos a tener un signo positivo. Cuando tenemos una potencia impar, es decir, un exponente impar, pues sucede algo parecido. Vamos a tener en este caso más por más, nos va a dar signo más. Estos dos nos van a dar signo más, y más por este más nos va a dar signo más. Entonces el signo de la respuesta va a ser positivo, y ya pues todo quedará por multiplicar las bases. 5 por 5, 25, por 5, 125. Esta es la regla cuando la base es positiva y los exponentes son ya sea par o impar. Bien, y ahora tenemos el problema de concepto que más confunde al estudiante. Un número negativo elevado a una potencia, ya sea par o impar. En este caso cualquiera podría decir, aquí tengo un número negativo elevado a una potencia par. Tengo, en este caso en particular, tengo un número negativo que sería el menos 1, multiplicado por un número positivo que está elevado al cuadrado. La jerarquía de la potencia o de la radicación es superior al de la multiplicación, y en consecuencia esto quedaría como 3 al cuadrado, sería 9, y luego tendría que aplicarse la operación de multiplicación, y el resultado acá sería obvio, sería menos 9. Esto no entra en el rango de números negativos elevados a una potencia par o impar. Bueno, ahora nos toca hablar de números negativos elevados a potencia par o potencia impar. Tenemos el menos 3 elevado al cuadrado. Esto quiere decir que vamos a multiplicar menos 3 por menos 3.
tenemos que aplicar la ley de multiplicación en este caso sobre los signos primero. Menos por menos nos da más. 3 por 3, 9. Quiere decir que cuando hablamos de elevar un número negativo a una potencia, estamos elevando no solo el número, sino que también el signo. Y esto no ocurre cuando nosotros decimos menos 3 al cuadrado, ahí no se cumple. Como habíamos dicho anteriormente, esto es igual a menos 1 multiplicado por 3 al cuadrado. No es lo mismo esta situación previamente mencionada que la situación que estamos aclarando. Ahora bien, cuando la potencia es impar, cuando el exponente es impar, igual, en este caso 3, tendremos que multiplicar el menos 3 veces y nos quedaría un esquema de multiplicación de signos de la siguiente forma. Menos por menos nos daría signo más y el resultado de estos dos sería positivo, pero como hay otro signo por el cual hay que multiplicar, nos quedaría más por menos y el resultado sería menos. Entonces ya tendríamos despejado el signo de la potencia de los signos. Con los números es otra cosa. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, generalizando, esto es engorroso decirlo, pero al buen entendedor pocas palabras en este caso. Si tenemos potencias pares, por ejemplo 4, por ejemplo si tenemos el menos 3 elevado a la cuarta, elevado a la 6, elevado a la 8, etcétera, etcétera, sabemos que el signo va a ser positivo, aunque el valor va a cambiar. Y de esta manera igual, cuando tenemos por ejemplo, elevado a la quinta, a la séptima, a la novena, etcétera, sabemos que el signo va a ser negativo. Y lo que va a cambiar es el valor de la multiplicación repetida.